Hoy vamos a trabajar en la clase de trigonometría la solución de triángulos rectángulos. ¿Qué es solucionar un triángulo? Solucionar o resolver un triángulo es hallar la medida de los tres lados y los tres ángulos. Para hallar los lados se usan las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente o el teorema de Pitágoras. Para hallar los ángulos se sabe que el ángulo de 90 grados se conoce y sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados. Entonces ahí por suma y resta se hallan los ángulos que no se conocen. Vamos a contar con las siguientes herramientas. Vamos a contar con el teorema de Pitágoras, que sabemos que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recordemos que este triángulo se aplica solo, el teorema de Pitágoras se aplica solo en un triángulo cuando es rectángulo, o sea, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa es el lado que queda al frente del ángulo de 90 grados. Los otros dos son catetos. Entonces dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y además sabemos que la suma del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C eso suma 180 grados. Pero como aquí sabemos siempre que este es 90, entonces los otros dos sumados dan 90. Entonces por suma y resta podemos sacar ahí el ángulo que no conozcamos. Además, pues aquí también sabemos que pues la letra es lo de menos, pero la hipotenusa, si la tenemos así, sabemos que si este ángulo es C mayúscula, al frente queda C minúscula y es la hipotenusa, que algunas veces se reemplaza por H o se representa por H. Si este es el ángulo A mayúscula, el cateto que queda al frente es A minúscula y sería el cateto opuesto del ángulo A. Y lo mismo para B, el ángulo B mayúscula y el cateto se llama B minúscula. Entonces, el cateto opuesto es el que queda al frente, cateto adyacente el que queda pegadito. Y las funciones trigonométricas dice que el seno de un ángulo, para este caso vamos a trabajar el ángulo alfa, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es C, la reemplazamos por los valores que haya y hallamos el seno de ese ángulo. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, como alfa es este, el cateto adyacente es el que queda pegadito ahí, es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El cateto adyacente es A dividido entre C, aquí. Y para la tangente de ese mismo ángulo, de tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quiere decir que es igual a B dividido entre A. Estos conceptos tenemos que manejarlos en los ejercicios todos. El ejemplo número 1 dice solucionar el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 40 grados y su cateto adyacente mide 4 centímetros. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el triángulo rectángulo, ubicar el ángulo de 90 grados y ubicar el cateto adyacente al ángulo de 40 grados. Sabemos que si este es el ángulo de 40 grados, el cateto adyacente es el que queda pegadito allí y mide 4 centímetros. Entonces me piden solucionarlo, es hallar el valor de la hipotenusa, el otro cateto y los ángulos que faltan. Entonces decimos coseno de A, aquí A es el de 40 grados, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué tomamos esto? Pues aquí sabemos cuál es el cateto adyacente y el coseno de 40 grados lo podemos hallar en la calculadora. Coseno de 40, porque A vale 40 grados, es igual a cateto adyacente, que es 4 dividido la hipotenusa. Aquí conocemos el coseno, conocemos el cateto adyacente y vamos a hallar la hipotenusa. Tendremos que pasar C, que está dividiendo, a multiplicar al coseno de 40. Entonces quedaría C por coseno de 40 igual a 4. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y como lo que queremos conocer es C, entonces el coseno de 40 está multiplicando, pasa a dividir. Y allí resolvemos esto. Buscamos en la calculadora coseno de 40 grados
y decimos que C es igual a 4 dividido ese valor que es 0,76, el coseno de 40 grados. Y al hacer la división ya hemos encontrado la hipotenusa que me da 5,22 centímetros. Entonces ya tenemos el cateto adyacente, la hipotenusa. Dice también la tangente de ese mismo ángulo, tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazamos, entonces A vale 40, ya sabemos, tangente de 40 es igual a A dividido 4. Y aquí tenemos tangente de 40 igual a cateto opuesto, que no sabemos cuánto es, lo llamamos A, y cateto adyacente que es 4. Vamos también a despejar la A, entonces multiplicamos el 4 que está dividiendo con la tangente de 40. Queda 4 por tangente de 40 igual a A. Buscamos en la calculadora tangente de 40, se multiplica por 4 y allí me va a dar el valor de A, que es 3,35 centímetros. O sea, 4 centímetros por 0,893, que es la tangente de 40 grados. Para hallar el ángulo que nos hace falta, sabemos que tenemos este, que es el de A, vale 40 grados, el otro vale 90. Y pues ahí nomás ya podemos decir cuánto vale el otro. De tal manera que la suma de los tres ángulos me dé 180. Entonces, como sabemos que este es 90, este de acá con el ángulo B tiene que sumar 90 también, porque 90 y 90 me da 180. Entonces yo digo 40 más el ángulo B, que es el que me hace falta, da 90 grados. Entonces busco cuál es el número y ahí me da que el ángulo B que estoy buscando es 50 grados. Entonces ahí hemos solucionado el triángulo rectángulo. Tenemos el cateto opuesto 3,35 centímetros, cateto adyacente 4 centímetros, la hipotenusa igual a 5,22 centímetros y los ángulos 40, 50 y 90. Para recordar un poco el uso de la calculadora, en los celulares está la calculadora. Entonces buscamos allí para hallar la tangente de 40 grados en el celular. Primeramente tenemos que mirar que aquí en la parte de arriba esté en dec, que son grados. O sea, lo colocamos en dec y allí luego vamos a buscar la tangente. O sea, aquí hacemos clic en tangente, colocamos el valor y allí sale el valor de la tangente. La tangente de 40, tomamos a veces 0,83, las dos cifras decimales, y con ese valor trabajamos. De igual manera se hace para cuando se va a hallar el seno, el coseno. En el ejemplo número 2 tenemos solucionar el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 24 grados y su cateto opuesto mide 6 centímetros. Entonces ya hacemos el triángulo rectángulo, sabemos que hay un ángulo de 90 grados, por eso es rectángulo, y este ángulo mide 24 grados. Entonces me dice que el cateto opuesto, ya no es el cateto adyacente, sino el que queda al frente, el opuesto, mide 6 centímetros. Entonces vamos a solucionarlo. Vamos a hallar los tres lados, los tres ángulos. Los datos que tenemos es que el ángulo B es 24 grados, el cateto opuesto es 6 centímetros y vamos a buscar el cateto adyacente y también la hipotenusa. Utilizamos la función seno. Seno de B, o sea, B es el ángulo que conocemos, seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de B, reemplazo a B por 24 grados, es igual a 6 sobre la hipotenusa. De tal manera que la hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar a seno de 24 grados y eso es igual a 6. O sea, hipotenusa por seno de 24 igual a 6. Y despejo la hipotenusa. Seno de 24 que está multiplicando pasa a dividir. Hallo ese valor en la calculadora como indiqué ahora rato, entonces tenemos que 6 dividido 0,40
67 y me va a dar ahí el valor de la hipotenusa, 14,75 centímetros. El coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sabemos que estamos trabajando con el ángulo B, que es de 24 grados. Entonces digo coseno de 24 grados es igual a cateto adyacente, que es el que voy a buscar, dividido entre la hipotenusa, que ya la encontramos. Entonces hago la operación también, digo cateto adyacente es igual, este está dividiendo, pasa a multiplicar a coseno de 24. Queda 14,75 por coseno de 24. El coseno de 24 me da 0,91 en la calculadora. Multiplico estos dos valores también en la calculadora y allí me va a dar que el cateto adyacente es igual a 13,47 centímetros. Ya tenemos los tres lados, ahora vamos por los tres ángulos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe dar 180. Entonces el ángulo A más el ángulo B, que mide 24, más el ángulo C, que mide 90, me da 180. De tal manera que A más 24 es igual a 180 menos 90. O sea, este 90 está sumando, lo paso a restar al otro lado. Y el ángulo A es igual a 180 menos 90 menos 24. Me da que el ángulo A es igual a 66 grados. Aquí ya tengo los tres lados y tengo los tres ángulos. Ejemplo número 3. Me presentan un gráfico para que se solucione el triángulo rectángulo. Ya tengo los dos lados y solamente conozco un ángulo, que es el de 90 grados. Me falta buscar la hipotenusa. Entonces decimos que en punto B el ángulo se llama X, no sabemos cuánto mide, y a raíz de él empezamos a plantear las funciones trigonométricas. Digo, cateto opuesto del ángulo X es este que queda al frente, es 1 centímetro. Cateto adyacente es el que queda aquí pegadito, también mide 1 centímetro. Vamos a buscar la hipotenusa. Como no tenemos más datos, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Entonces C a la 2 es igual a, vale 1 centímetro, uso los paréntesis para indicar que se elevan el número y la unidad, más B a la 2 lo mismo. Elevando al cuadrado me queda 1 por 1, da 1 centímetro cuadrado, acá me da también 1 centímetro cuadrado, y me daría entonces que C elevado a la 2 es igual a 2 centímetros cuadrados. Como necesito solamente C, entonces saco raíz y me queda que C es igual a raíz de 2 centímetros. Esa sería la hipotenusa. Ya tenemos los tres lados, entonces nos faltan los ángulos. Solamente conocemos uno, entonces nos toca buscar la función para que eso me permita hallar el ángulo, uno de ellos. Entonces yo digo, tangente de ese ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 1 centímetro, cateto adyacente es 1 centímetro. Realizo la división y me queda que la tangente de X es igual a 1. O sea, ¿qué voy a buscar ahora? Voy a buscar cuál es el ángulo que tiene ese valor para la tangente. Uso la calculadora, entonces yo digo que X es igual a tangente a la menos 1 de 1. O sea, ¿cuál es el ángulo que tiene como tangente 1? Y encuentro en la calculadora que ese ángulo mide 45 grados. Ya tenemos entre 90 y 45, ya podemos predecir cuál es el otro ángulo que está ahí. De la suma de los tres me da 180 grados. Y entonces ya sabemos que uno mide 45, el otro 90, para que dé 180, hago la resta y me daría que el ángulo que hace falta mide 45 grados también. Entonces ahí estarían solucionados los tres lados y los tres ángulos. Aclaro aquí para el uso de la calculadora, de nuevo recordamos que aquí en esta parte debe decir DEC y voy a buscar ahora
cuál es el ángulo que tiene como función. Entonces para eso yo hago clic aquí en inverso y me aparece de una vez tangente a la -1 acá y coloco el valor. Para este caso era 1 y el igual, y me da que el ángulo que tiene como tangente 1 es el ángulo de 45 grados. De esa manera hallo el ángulo que estaba buscando en el ejercicio anterior. El ejemplo 4. De nuevo me presentan un gráfico para solucionar el triángulo rectángulo. Se conocen los dos catetos y el ángulo de 90 grados. Digo cateto opuesto al ángulo es igual a 15 centímetros. Entonces estamos hablando del ángulo B. El cateto adyacente, el cateto opuesto igual a raíz de 15, perdón, de 15 centímetros. El cateto adyacente es igual a la raíz de 10 y vamos a buscar la hipotenusa. Tenemos los dos lados, entonces usamos Pitágoras. Tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos a por raíz de 10 elevado a la 2 más b es raíz de 15 elevado a la 2. Siempre que tenemos un radical elevado a la 2 se elimina y me daría entonces que aquí queda 10 y acá queda 15. Al elevar al cuadrado un radical cuadrado a la 2 da el número que está de radical. Y me queda entonces que c a la 2 es igual a 25. Le busco cuál es el número sacando la raíz. C solo es igual a la raíz de 25 y todos sabemos que la raíz de 25 es 5. Entonces la hipotenusa es igual a 5 centímetros. Ya tengo los dos catetos y la hipotenusa. Me falta ahora buscar los ángulos. Entonces utilizo seno de B. Yo digo que seno de B, este ángulo que está acá, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, raíz de 15 dividido 5. Y busco la raíz de 15 en la calculadora. Me da 3,8729 dividido 5. Y me da que el seno de B es igual a 0,77. De nuevo voy a buscar entonces cuál es el ángulo que tiene como seno 0,77. Utilizando la calculadora como lo explicamos en la parte anterior, tenemos que B es igual a seno a la -1 de 0,77. Y sale en la calculadora que B es aproximadamente igual a 50 grados. Este símbolo quiere decir que es aproximado porque no es un valor exacto. Ahora los ángulos, ya sabemos, este es 90, este es 50, entonces ya podemos predecir cuál es el otro, porque la suma de los tres tiene que dar 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C da 180 grados. Aquí tenemos que A no se sabe, B es 50, el otro es 90 y buscamos que A es igual a 90 menos 50, entonces A es igual a 40 grados. Solucionado el triángulo rectángulo, los dos catetos, la hipotenusa y los tres ángulos. En la experiencia de afianzamiento se le pide que resuelva los ejercicios propuestos en el formulario y envíe los procedimientos a la profesora. Gracias.